¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Jana Gabar? Muy bien. ¿Preparada para el programa de hoy? Preparadísima. Vamos a seguir con la globalización de la política, pero en este caso de las izquierdas, porque precisamente la celebración del segundo aniversario, el 12 de mayo de la Internacional Progresista, se realizó la cumbre del final del mundo. Fue un evento virtual que reunió a figuras como Jeremy Corbyn, Dilma Rousseff, Bernie Sanders, Yanis Varoufakis, Rafael Correa, entre otros, además de decenas de dirigentes progresistas de todo el mundo. Globales y diversos son los nuevos intentos de los partidos y movimientos de izquierda, como pueden ser la propia Internacional Progresista o el Grupo de Puebla, entre otros ejemplos. Sobre los factores que inciden o atentan en la unidad de estas izquierdas nacionales, regionales e internacionales es que nos metemos hoy en Sin Fronteras. Las izquierdas del mundo intentan enfrentar un modelo que cada vez da más señales de agotamiento, pero el primer registro que se tiene de unión global de los sectores populares nació de la explotación laboral que se había instalado a finales del siglo XIX como modelo de producción que dio lugar en 1864 a la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional de los Trabajadores, como se conoció. Y en esta organización los marxistas promovían cambios a través de conquistas sociales con la coordinación de partidos políticos de base obrera, y por su parte los anarquistas creían que la revolución era el camino. Similares debates pusieron fin a las sucesivas internacionales que se formaron, pero vamos a repasar un poco de la historia de esto en el siguiente informe. La Segunda Internacional, tal como se la conoce, surgió en 1889, creada por los partidos socialistas y laboristas, que deseaban coordinar su actividad con independencia de los partidos para aplicar la política que decidieran en sus respectivos estados, y entre sus acciones más reconocibles están la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora a partir de 1910. Sin embargo, las divergencias entre las posiciones de los movimientos socialistas de los distintos países, que con frecuencia se alinearon con los intereses del Estado-Nación frente al internacionalismo obrero, generaron complicaciones para su desarrollo, y con el estallido de la Primera Guerra Mundial la contradicción entre las aspiraciones revolucionarias de las clases oprimidas y la política de la Segunda Internacional al apoyar a algunos partidos socialistas en guerra produjo una escisión en el movimiento socialista que supuso tras la Revolución Rusa la creación de una tercera internacional en 1919 que adoptó el nombre de Internacional Comunista o Comintern para distinguirse del apego de la segunda a los medios electorales. La tercera internacional fue fundada como Internacional Comunista en marzo de 1919 en Moscú con el proyecto de romper definitivamente con los elementos reformistas que, a juicio de los socialistas revolucionarios, habían traicionado a la clase trabajadora y provocado la bancarrota moral de la Segunda Internacional. El tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista se celebró entre el 22 de junio y el 12 de julio de 1921 en Moscú, donde se combatieron las posturas ultraizquierdistas de algunos partidos comunistas, como el Partido Comunista Alemán, y los delegados asumieron que la situación mundial había cambiado profundamente, en tanto la revolución bolchevique solo había triunfado en Rusia. Por ello se resolvió trabajar con las bases reformistas en los llamados Frentes Unidos, que aglutinaran a los militantes izquierdistas afines al comunismo, para generar adeptos, aún aceptando que los líderes no siempre podrían dirigir tales frentes y que los militantes comunistas, pese a su implacable disciplina, eran un grupo minoritario entre los movimientos de izquierda de la mayoría de los países. En septiembre del 2018, precisamente, el senador socialista y ex candidato a la Casa Blanca, Bernie Sanders, y el ex primer ministro griego, Yanis Varoufakis, convocaron mediante escritos publicados en The Guardian al inicio de un nuevo movimiento global entre todas las fuerzas progresistas del mundo para construir un frente común. Aquellos eran tiempos de ascenso de Donald Trump como líder de una restauración conservadora que todavía intenta resistir y que en octubre en Brasil se juega una parada clave con la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia. Precisamente ahora, en la celebración del segundo aniversario, el 12 de mayo
mayo, la Internacional Progresista, como decíamos al comienzo, realizó su segunda cumbre del final del mundo, como le han denominado. Exacto, en esta apertura de la segunda cumbre, justamente el líder del laborismo inglés, Jeremy Corbyn, planteó que la crisis del sistema global no tiene arreglo y que por eso debe ser superado, sustituido y transformado. Para conocer de cerca lo que fueron estos planteos y lo que dejó también la cumbre, es que recibimos esta noche a Juan Pablo Olson. Juan Pablo es sociólogo y ambientalista argentino que integra desde sus orígenes a la Internacional Progresista y es además el coordinador para América Latina. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Maite, Alejandro, un placer. Gracias, Juan Pablo. Para arrancar un poquito por el principio, si nos puedes contar brevemente qué es la Internacional Progresista y además se dieron varios intentos de unificación de la izquierda. Este es uno de los objetivos de la Internacional y en ese caso, ¿cuál vendría a ser el camino? Hice como 3 preguntas, pero tranqui. Sí, cómo no. La Internacional Progresista es una convocatoria global a la construcción de un espacio de coordinación, de articulación de movimientos progresistas de todo el mundo, ante el diagnóstico, la conciencia clara de que vivimos un momento de época de grave crisis, como la llama Noam Chomsky, uno de los integrantes del Consejo de la Internacional Progresista, un momento de profundas crisis conjugadas que tienen que ver con la crisis sanitaria de la pandemia, la crisis climática ecológica, crisis financiera y lo que señala Chomsky también desde el inicio de la época de los conflictos bélicos del 45 con la bomba de Hiroshima, lo que llama Chomsky la posibilidad de un conflicto nuclear que pueda generar la extinción de la especie. Entonces Chomsky señala de que hay que ineludiblemente aceptar el desafío de construir una agenda progresista, democrática, popular, en un mundo en crisis donde ya existe una agenda de los grupos financieros, los grupos concentrados, las potencias. Hay una agenda de concentración de la riqueza del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Club del París, del G7, la agenda de Davos, que es un nuevo orden mundial que tiene un objetivo de profundizar la concentración de la riqueza con graves consecuencias de depredación del planeta, con graves consecuencias de desplazar a miles de millones de seres humanos hacia una situación de extrema pobreza, y en ese modelo donde el dios dinero, como dice el Papa Francisco, donde el dios dinero está en el centro, donde la acumulación de ganancias está en el centro, donde estamos en un momento de la guerra de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, ante esa agenda que vos mencionabas como restauración conservadora, con líderes como Donald Trump, con líderes como Bolsonaro, se necesita construir una agenda global con propuestas que sean de justicia social, justicia climática, y es por eso que nace la Internacional Progresista con una convocatoria a coordinar grupos progresistas de todo el mundo, de todos los continentes, de América Latina, de Estados Unidos, de África, de Asia, esta articulación entre movimientos sociales, políticos, movimientos ambientales, climáticos, movimientos sindicales del sur global y del norte global, para consolidar una agenda democrática que nos permita construir un escenario de propuestas democráticas que se necesitan. Juan Pablo, parece que hoy no hay tanta coordinación como la había así en los 60 y los 70. A comienzos o bien entrados los 2000, probablemente Hugo Chávez le dio un impulso junto a otros dirigentes, por lo menos acá en el continente, de una internacional, por decirle de alguna manera, progresista. ¿Qué se puede decir? ¿Que la derecha o este nuevo ciclo de la derecha le puso freno a este intento que se pretendió en el continente y que durante un tiempo parecía funcionar? Alejandro, para contestar esa pregunta hay que enmarcarla en un proceso histórico donde hay un gran hito que encabezó Chávez y el resto de los referentes progresistas de la primera ola de presidentes progresistas de América Latina, que es el no al ALCA, el no a Bush, el freno a la avanzada de esta restauración conservadora, que en ese momento era la imposición del ALCA a nuestra región, y Chávez diciendo, acá hay que frenar esto, acá hay que frenar el ALCA, el no al ALCA, el ALCA al carajo, como decía Chávez en la cumbre de movimientos sociales populares en Mar del Plata, que frenó esa avanzada y significó un gran golpe a la estrategia de Estados Unidos
para América Latina. Lo que pasa es que, como señala Chomsky en una entrevista, el golpe duro que significó el freno al ALCA en ese momento era para Estados Unidos un desafío de tomarse a una estrategia para desarticular y generar una instancia de persecución y de criminalización que después terminó siendo el lawfare, para desarticular completamente a la articulación de los gobiernos progresistas, de los que formaban parte Néstor Kirchner, Evo Morales, Chávez, Mujica en Uruguay. Entonces, toda esa articulación tenía una potencia de unidad regional que Estados Unidos lo veía como una gran amenaza. Entonces, hubo una avanzada de la derecha para desarticular estos procesos, y fue lo que se vio en los procesos que llevaron al triunfo a Bolsonaro en Brasil, a la derecha en Uruguay, el triunfo de Macri en Argentina. Entonces hubo esta época de restauración conservadora, que es con la cual se está dando la disputa de este proceso político en América Latina, donde tenemos las elecciones inminentes de Colombia y la posibilidad de un triunfo de Gustavo Petro, con una renovación profunda y una propuesta de un cambio revolucionario de la propuesta de Colombia Humana y el Pacto Histórico, y en el horizonte también, como mencionaba Maite, el horizonte de un recambio también en Brasil con una posible presidencia de Lula. Entonces, por supuesto que hay una tensión entre la avanzada de la derecha y el intento de restauración conservadora, y esta posible nueva articulación y nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina, que me parece que es el epicentro de una gran tensión política, que ojalá se den los resultados que nos lleven a una reconfiguración en América Latina de gobiernos progresistas y de una agenda progresista tan necesaria. Bien, Juan Pablo, hay otras iniciativas también que nuclean a sectores progresistas. Más adelante vamos a estar hablando del Grupo de Puebla. ¿Por qué es que hay varias iniciativas, digamos, y existe algún tipo de coordinación entre estos grupos? Sí, por supuesto. Son distintas características de grupos que apuntan a una articulación, a una recomposición de los espacios progresistas en América Latina. Son como herramientas que apuntan al mismo objetivo. Posiblemente te diría que las principales diferencias son de metodología. El Grupo de Puebla es más bien un grupo regional latinoamericano, hispanoamericano. La Internacional Progresista es una expansión de esa idea de articular grupos de América Latina, de Europa, pero también con sus integrantes de África, de Asia, de Estados Unidos, que es una visión que te diría que tiene una globalidad y una articulación global que complementa los esfuerzos del Grupo de Puebla en esta articulación de los referentes progresistas, con lo cual ahí la tienen en pantalla Alicia Castro, que es miembro del Consejo de parte de Argentina, que fue protagonista de estos procesos de la primera ola de gobiernos progresistas, y yo creo que son espacios que más bien no es en tanto a diferencias políticas, porque son las mismas ideas, sino diferencias de construcción de agenda y de articulación, en donde la Internacional Progresista aporta un tipo de articulación global que complementa el trabajo que viene haciendo el Grupo Puebla. Muy bien, Juan Pablo Olson, sociólogo y ambientalista argentino y además coordinador de la Internacional Progresista para América Latina. Muchísimas gracias por este aporte y compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Muy bien, y como les comentábamos, vamos a meternos ahora justamente con el Grupo de Puebla, y para eso recibimos a Pedro Briguer. Pedro es analista internacional y experto en Latinoamérica. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Pedro. Hablábamos en la entrevista anterior de que se dieron varios intentos de unificación de las izquierdas. ¿Puedes contarnos un poco de por qué surge el Grupo de Puebla? Sí, claro. Es interesante lo que dijo Juan Pablo respecto de la disputa en América Latina. Él utilizó la palabra disputa. ¿De qué disputa estamos hablando? Desde el 2005 en adelante hay una disputa entre una corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, y una que podríamos llamar nacional, popular, socialista, socialdemócrata. No hay una definición exacta. Y por el otro lado, una corriente conservadora, liberal, de derecha, que tampoco es estrictamente homogénea. Pero creo que todo el mundo identifica que del lado progresista están Lula da Silva, Dilma Rousseff,
los miembros del Frente Amplio, sea Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, y del otro lado están Uribe, Macri, Bolsonaro, la calle Pou. Aunque, reitero, no son homogéneos estos dos sectores, está claro que hay diferencias profundas y que hay una disputa desde la Cumbre de las Américas en el año 2005 para ver quién prevalece. Una disputa que no se puede saldar. Las derechas no la pueden saldar porque no pueden llevar adelante golpes de Estado como hacían en el siglo pasado, y las fuerzas progresistas pierden algunas elecciones y tampoco terminan de consolidarse en la región. En el marco del retroceso en esta disputa, que la derecha estaba avanzando con el triunfo de Bolsonaro, de Macri en la Argentina, un grupo de personalidades, en realidad, Marco Enrique Sominami en Chile, Alberto Fernández en la Argentina, antes de ser presidente, Aloísio Mercadante en Brasil, del Partido de los Trabajadores, empezaron a conversar entre ellos para ver qué se hacía en esta nueva coyuntura de retroceso político y donde las derechas parecían avanzar. Y decidieron convocar a una reunión a título individual. Y esta es una de las características de Puebla, del Grupo de Puebla. Son las personas que participan lo hacen a título individual. Y la primera reunión fue en Puebla justamente. Yo fui invitado a exponer sobre los medios de comunicación como director de Nodal, el portal que se dedica a la información de América Latina y el Caribe. Me invitaron a exponer justamente sobre la situación en este contexto de los medios de comunicación en América Latina y el Caribe. Y ahí surgió una declaración donde firmaron algún que otro expresidente, Ernesto Samper de Colombia, ex cancilleres o cancilleres en ejercicio, diputados, diputadas de diferentes países. Yo, por supuesto, no firmé el comunicado porque yo no tuve ningún cargo y solamente fui invitado a exponer sobre los medios de comunicación, pero que me pareció realmente una iniciativa muy interesante. En un momento de retroceso político de las fuerzas progresistas, juntarse a título personal. Y ya en menos de 3 años, el Grupo de Puebla se consolidó como un referente a nivel regional de una alternativa progresista. ¿Alternativa en qué sentido? Y en el sentido más amplio de la palabra. Pedro, estamos ante un triunfo inminente de Petro en Colombia, de un regreso de Lula en Brasil, el triunfo de Boric en Chile, el regreso del MAS en Bolivia. ¿Se puede hablar de un resurgir del progresismo como el comienzo de otro ciclo en esta etapa en América Latina? Es que yo creo que el progresismo no desapareció, por eso no hablaría de resurgir. Retomaría aquello que yo decía antes, la disputa. Hay que ver si Petro gana, hay que ver si Lula gana. Obviamente, si ellos ganan, va a servir como un gran impulso para las fuerzas progresistas. Pero aún si no ganan, esto no quiere decir que la derecha conservadora se va a consolidar en toda la región. Porque además apareció México. El Grupo de Puebla en su momento surge justamente en México porque estaba el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, que ampliaba el círculo progresista que parecía que existía solamente en América del Sur. Es verdad, en un determinado momento, dejando de lado a Guyana y Surinam, que son 2 países bastante particulares por la herencia colonial británica y holandesa, en 8 de los 10 países en América del Sur había gobiernos progresistas, pero era básicamente América del Sur. Con el triunfo de López Obrador, esto se rompe, porque ya aparece una potencia además que está en el norte, pero que pertenece al sur, si tenemos una mirada política más general. Está en el norte, pero es parte del sur. Y un México que comienza a mirar efectivamente a lo que pasa en América Latina y a acercarse a América Latina. Algo novedoso para la política exterior mexicana, más allá de que recibieron exiliados en diferentes periodos, más allá de que el PRI tenía contactos con diversos movimientos en América Latina. El triunfo de López Obrador abre una nueva coyuntura. Y viene después Alberto Fernández, bien mencionaste Arce en Bolivia, Evo Morales que logra retornar. Y creo que el ejemplo de Evo Morales es el que mejor grafica esta disputa que yo señalo. Juan Domingo Perón en la Argentina sufrió un golpe de Estado en 1955. Tardó 18 años en volver al gobierno del peronismo. Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, tardó menos de un año en regresar a su país y su movimiento de ganar las elecciones por abrumadora mayoría en primera vuelta. Esto te demuestra que hay una gran dificultad para las derechas latinoamericanas. Esto que yo señalaba antes, no pueden realizar los golpes de Estado
como en el pasado. Por lo tanto, no pueden borrar con los movimientos progresistas a través de dictaduras, desapariciones, cárceles, represión, exilios. No lo pueden hacer. Y el otro gran problema que tienen las derechas latinoamericanas es que no tienen nada nuevo para ofrecer. ¿Qué ofrecen? Lo mismo de siempre. Economía liberal, abierta, libre comercio, pero no tienen proyecto de vida. El proyecto de vida de las derechas es sálvese quien pueda, haga dinero. Esto puede seducir para ganar elecciones en contra de, pero no es un discurso que puede seducir desde una vida comunitaria. Los movimientos progresistas plantean la solidaridad humana, plantean cuidar el medio ambiente, plantean la protección de las poblaciones, juntarse, un proyecto de integración regional. Fíjense que las derechas no tienen proyectos de integración regional, más bien todo lo contrario. Una vez que lograron tener hegemonía en la región, destruyeron la UNASUR. Ni siquiera miraron la experiencia europea de la Unión Europea. O sea, son retrógrados. Ni siquiera son capaces de construir una integración regional a la europea, que no es de izquierda, obviamente. Ahora, Pedro, recién le preguntábamos a Olson por qué hay variadas iniciativas para nuclear a las izquierdas. ¿Existe o podrá existir algún tipo de coordinación en esta nueva etapa para justamente lograr ese avance desde ese punto de vista? Es verdad, hay diferentes experiencias variadas. Creo que hay que tomar como punto de partida para comprender esto la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Porque hasta ese momento había disputas ideológicas muy profundas. Trotskistas por un lado, prosoviéticos por el otro, procastristas por el otro, maoístas por el otro, socialdemocracia. La caída del muro de Berlín provocó una gran zozobra en las izquierdas a nivel internacional, latinoamericana también. Lo novedoso hoy es que tanto en la internacional progresista, como señalaba Juan Pablo, como en el Grupo de Puebla, conviven personas y movimientos políticos que 30 años atrás se odiaban, literalmente, y que incluso se mataban entre ellos. Bueno, la caída del muro de Berlín permitió algo nuevo, que se junten en diversas organizaciones, en diversos frentes, que puedan trabajar de manera conjunta, sabiendo que hay diferencias, y por eso surgen muchas iniciativas que no son antagónicas. Eso es lo novedoso, no son antagónicas. Antes, quienes estaban con la Unión Soviética eran antagónicos de las otras corrientes políticas, y así sucesivamente. Hoy se puede trabajar de manera conjunta. No sabemos hacia dónde se irá, por supuesto, pero la idea de que se cayeron algunos paradigmas y que se piensa en construir una sociedad mejor, incorporando las diferentes experiencias y las diferentes corrientes ideológicas, es novedoso. Y yo diría, y bienvenido sea. Pedro Brigger, periodista y sociólogo argentino y analista internacional, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros para seguir tratando de entender todos estos procesos que se han venido dando y lo que nos queda hacia adelante, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, y nosotros seguimos en el próximo bloque ya de la mano de Álvaro Padrón, metiendo la mirada geopolítica de todo este tema, así que quédense que ya venimos. Segundo bloque de Sin Fronteras y recibimos al analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Siempre contigo intentamos poner los temas en lo que es el contexto de transformación geopolítica. Cuando hablamos de esta izquierda internacional, de estos grupos, estos movimientos, ¿cómo es que interactúan estos proyectos políticos en el hoy? Y es clave ponerlo en ese contexto porque en este caso además se da algo muy especial. En general hablamos de temas que están en el marco de la globalización. En este caso estamos hablando de un actor internacional, o al menos debería serlo. Yo voy a ser un poquito menos optimista que los analistas anteriores. Efectivamente, se construye, digamos, o se participa de esa disputa global desde actores como, por ejemplo, los estados, que es lo que normalmente más vemos, ¿no? Y sobre todo ahora en esta especie de guerra fría, Estados Unidos-China. Pero además de los estados, decíamos en varios programas, participan, por ejemplo, las empresas transnacionales, que tienen un poder enorme.
pero también participan los partidos políticos, o por lo menos las corrientes ideológicas que intentan darle sentido, darle de alguna manera una mirada a esa formación nueva o ese nuevo orden mundial, en fin. La izquierda, ustedes lo hicieron muy bien al comienzo del programa, tiene una historia con respecto a esto. Yo diría que está en el ADN de la izquierda, el internacionalismo, pero y ahí viene me pongo peleador hoy, ¿no? Una especie de paradoja en la época, ¿no? Cuando más globalizado está el planeta, es cuando está más débil esta mirada política o este proyecto político de izquierda, progresista, que al mismo tiempo tiene, como decía, esa impronta internacional. ¿Pero y por qué decís que está más débil? Está más débil porque si ustedes observan frente a esa imagen de agotamiento del modelo, ¿no? Algunos dicen, en fin, el sistema capitalista está llegando a un extremo, la sucesión de crisis, en fin, ¿no? Eso que también de alguna manera se registra allá donde los ricos se reúnen en Davos y dicen hay que resetear el planeta. Por otro lado, la respuesta a eso no viene tanto de la izquierda. Uno escucha más como reacción a la ultraderecha nacionalista que a esa izquierda que siempre discutió y trató de confrontar con ese modelo, con ese sistema. De hecho, yo uso mucho de referencia, lo tuvimos en este programa, el libro de Pablo Stefanoni que dice la rebeldía se volvió de derecha. Es como, ¿quién patea la mesa en este momento a escala planetaria? Y en parte, y las elecciones en muchos lados lo demuestran, lo termina haciendo más la ultraderecha nacionalista, cuestionando la globalización de las élites económicas, que la izquierda que siempre tuvo, o por lo menos se organizó, con la lógica de construir un modelo alternativo. ¿Decís que está muy tibio el discurso? La explicación, yo tengo dos. Una la decía Pedro, que es verdad, el final, la caída del muro, que para decirlo más claro es la derrota del socialismo real, implica un cambio de paradigma, implica una derrota política, implica, por lo tanto, un retroceso de muchos partidos y la aparición de otras miradas, pero yo tengo una segunda explicación que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en este programa, por más que después se intente decir que coordinan. Se llama división. División. Y la izquierda en el mundo está muy dividida, sigue muy dividida. Hay gente que dice, ¿no? La derecha se une por intereses y la izquierda se divide por ideas. Y es así. Y sigue habiendo mucha división, mucha fragmentación. Miren, les voy a proponer un juego. Hay, en realidad, a nivel mundial, 3 grandes organizaciones después de la caída del muro. Algo de esto mencionaba Olson cuando hablaba de la Internacional Progresista, pero no es la única. Existe la Internacional Socialista, que es la más vieja. Existe la Alternativa Progresista, que es la que surgió cuando se cuestionó la Internacional Socialista, se fueron casi todos los partidos y crearon esa hace relativamente poco. Y la más nueva, la que acabamos de escuchar, Internacional Progresista. ¿Se dan cuenta que entre 4 palabras combinan casi todo? Falta solo, si quieren la fundamos ahora, la Alternativa Socialista, que en algún momento se le va a ocurrir a alguno. Entonces, yo en esto quiero ser muy incisivo, porque a mí me parece que si no asumen que hay que unirse en la diversidad, pero unirse al fin, va a ser muy difícil que cambie eso que yo diagnostico ahora, que la interlocución sobre ese nuevo orden mundial hoy se está dando más entre los hiperricos, los dueños de la globalización, los que se están dando cuenta que así no va más y que tienen que ajustar algo, y la ultraderecha, que lo que le plantea es un retroceso civilizatorio, pero que empieza a conquistar público porque es clara, porque dice cosas concretas, porque desplaza ese discurso medio tinta que ha tenido una gran parte de la izquierda. Entonces, pero insisto, acá la clave está en juntarse y no dividirse. Me parece que esa debería ser una reflexión. Por eso intentamos, de alguna manera, mostrar más de una voz en el programa. Pero repito, hay muchas más, o sea que hay mucho por unir todavía. Álvaro, recién hablabas de una guerra fría entre Estados Unidos y China. China fue protagonista también en los otros procesos. Recién justamente Briguer hablaba de aquella confrontación de quienes seguían por un lado a los soviéticos, de quienes seguían a los chinos. Hoy China es una potencia y en esa disputa geopolítica, ¿cómo impacta el protagonismo chino, sobre todo en el pensamiento y en la acción de la izquierda internacional? Es una pregunta clave, Jano, y te das cuenta que casi no se mencionó la palabra China. Y en realidad el desafío al orden mundial actual lo está produciendo Oriente, y particularmente China. Y es un modelo que se define como China comunista, con un partido comunista al frente. Claro, se arma un lío. Este es otro problema para la izquierda mundial. ¿Cómo ubican a China? Claro, no mencionándola no se resuelve, porque en realidad está omnipresente en esa disputa global. Bueno, claro, capitalismo de Estado, dicen algunos que es una simplificación, pero choca y le genera problema no solo a la izquierda, le genera problema a la derecha, le genera problema al resto del mundo para identificar ese
ese asunto raro que hoy es China en términos no solo de potencia como país, sino como concepción ideológica. Repito, es una simplificación la idea del capitalismo de Estado. Hay una definición un poquito también simple, porque si no nos vamos por las ramas, pero dice pasado socialista a nivel económico con una cohabitación de empresas capitalistas nacionales y transnacionales en el presente, pero con control estatal. Es decir, armaron algo que está teniendo éxito. Eso está claro, ¿no? Está teniendo éxito. Entonces, la izquierda no lo termina de digerir, porque estamos hablando mucho de la izquierda occidental, la izquierda tradicional, marxista, eurocéntrica. Algo de eso hemos logrado separarnos en América Latina, pero nos cuesta mucho. Y los chinos sí se separaron y tienen un modelo distinto. Ellos, por ejemplo, tienen componentes ideológicos, hablan mucho del bien común versus la libertad individual, que está muy instalada en Occidente. Para ellos el bien común es muy importante. Por ejemplo, la libertad individual se ubica en esa idea, primero pienso, luego existo, ¿se acuerdan? ¿No? Esa máxima. En Oriente, y a partir del bien común, se dice, primero somos comunidad, luego existimos. Con eso se supone que se relativiza la idea de la libertad individual, pero no por una limitación, sino para construir el bien común. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza lo que está pasando en China. Ya no solamente nos acostumbramos tantos a que todo el mundo quiere comerciar con China, que tenemos la hipocresía, como por ejemplo el gobierno uruguayo, que vive denunciando y diciendo que en América Latina no hay democracias y no tiene ningún problema en plantearse un acuerdo comercial con China, como si lo único que estuviera hablando es de comercio. Que lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou en una entrevista, creo que fue con la BBC, fue, bueno, una cosa es comercio y otra cosa son derechos humanos. Pero ¿no? es que, ¿cuándo se va a separar? Eso es imposible de separar. ¿Qué hizo cuando fue a Inglaterra? ¿Habló solo de comercio? ¿No habló de defensa? ¿No habló de seguridad? ¿No habló de geopolítica? ¿Alguien cree que hacer un acuerdo comercial con China, un TLC con China, no significa pararse en ese escenario mundial y jugar a favor de un esquema? Pregúntenle a Estados Unidos, sino ¿qué pasaría con un acuerdo entre Uruguay, un TLC entre Uruguay y China, con las relaciones con Uruguay? Obviamente va a pasar factura a Estados Unidos, porque además ellos están construyendo la idea de que hay que armar desde Occidente una plataforma democrática. Convocó a una, ¿se acuerdan que lo tratamos aquí? Una cumbre democrática. Por supuesto no está China. Entonces, está muy complejo eso como para simplificarlo, y yo creo que la izquierda no solo se merece, tiene la obligación de dar una explicación de cómo interpreta esa nueva realidad en donde aparece un elefante en el bazar que todo el mundo quiere tener al lado a la hora de comerciar, pero nadie quiere tener como parte en una definición ideológica. ¿Y por qué? ¿Dónde está el miedo ahí? Tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de los derechos humanos, que igual sería una visión muy hipócrita, ¿no? Porque Sí. mucho de lo que se le critica a China a otros países no se les critica. Totalmente. En Entonces, Occidente. por eso digo que hay que tener mucho cuidado de usar categorías absolutas. Y sobre todo puede partir de la base de una gran ignorancia de los conceptos y de la profundidad cultural que se está manejando desde esa perspectiva. Entonces, hay que trabajar mucho en esto, lo que no creo que la síntesis se dé negando las realidades. Entonces, si yo escucho, por un lado, a una plataforma regional como el Grupo de Puebla, y por otro lado, a una plataforma ya internacional, por lo tanto, que se dicen complementarias justamente porque tienen dos escalas distintas, y no se menciona al actor que está cambiando la geopolítica hoy del mundo, me cuesta entenderlo, que además se autodefine como una opción de izquierda, en particular con un partido al frente de ese Estado, que es el Partido Comunista. Álvaro, como siempre, también ponemos la mirada en la región. En el primer bloque hablábamos un poco de esta alternancia, ¿no?, entre ciclos de derecha y ciclos progresistas, en lo que se viene ahora con esta elección de Colombia y después la de Brasil. ¿Qué papel puede tener nuestra región en un proceso más amplio a nivel internacional, en lo que refiere al progresismo y a las izquierdas? Es verdad, América Latina además en esto tiene más relevancia que en otras áreas, ¿no? Nosotros venimos hablando mucho de la irrelevancia de América Latina en comercio, en inversión, en población. Sin embargo, en ideas, en general es una fuente. Lo es para la derecha, bueno, de hecho fue un modelo Chile para las concepciones neoliberales, un laboratorio, lo es también para la izquierda. Ha habido momentos de muchísimo protagonismo, ¿no?, y de referencia mundial, la Revolución Cubana, Chile con Allende, en términos de que fue un cambio con votos democrático, la Revolución Sandinista. Lo particular del peronismo, que yo me niego a ubicarlo, puede ser cualquier cosa, el peronismo según quien gobierne, pero hay una corriente y una práctica política progresista dentro del peronismo. La creación del PT, probablemente una de las innovaciones, se llamaba así, Nueva Izquierda. Por lo menos, el perdón, PT de con el Brasil. peronismo desde el punto de vista social creo que ha quedado muy claro históricamente, Sí, ¿no? que no lo comprendamos desde aquí no quiere decir que no sea, pues, si ponemos el eje en la distribución de la riqueza, yo diría que mucho más profunda que varios gobiernos de izquierda en el resto del mundo.
El propio Frente Amplio es una innovación muy fuerte y por lo tanto hay en América Latina capacidad de innovación. ¿Qué es lo que pasó? Que, como se habló hace un rato, hubo ciclos. Hubo un ciclo progresista que de alguna manera generó un antes y un después, porque ahora ya no se puede hablar sin hacerse cargo de ese ciclo. Por eso yo creo que tendría que aparecer un poquito la palabra autocrítica en la vuelta. No es solamente los malos que son los otros, los depredadores en términos de poder, o sea, hay cosas que se deben haber hecho mal. Por ejemplo, profundizar muy poco la integración regional. La izquierda no supo construir región. Habló mucho de la región y de la integración, pero la construyó poco. Se terminó comprando la idea del Estado Nacional para una fuerza política que, como decíamos, tiene una impronta internacionalista. Y no hay forma de construir transformaciones profundas que no sean con escala superior a lo de los países. En América Latina seguro, y en un país como Uruguay menos. Entonces, cuando termina el ciclo progresista, empieza una dificultad ya no solo de volver a ganar una elección, sino de replantearse las ideas y los liderazgos. Ese es el gran asunto de esta etapa. Que hemos hablado también, Álvaro, perdón, pero para aportar que esos ciclos progresistas fueron más largos de lo que fue es verdad. Los años de castigo, digamos, o de que las personas eligieron otro camino. Es verdad, porque en realidad el proyecto, y eso lo decía recién Pedro, el proyecto conservador tiene muy pocas respuestas para América Latina. Pero yo, que estoy ahora hablando de una fuerza progresista, me pregunto, ¿tienen condiciones no solo de ganarle a ese proyecto incapaz, sino de construir una cosa distinta? Hubo quizá el pensador más importante de esta época en términos de política internacional, Marco Aurelio García, era como la mano derecha de Lula y de Dilma en el periodo de gobierno del PT. Él decía una cosa muy interesante. Durante un tiempo la izquierda tenía pocos votos y muchas ideas. Cuando ganan los gobiernos, empezaron a tener muchos votos y pocas ideas. Y después, él se refería al 2017, que fue el año que murió, ahora tenemos pocas ideas y pocos votos. Yo prefiero esa mirada crítica porque te obliga a pensar desde otro lugar. Y la pregunta que hay que hacerse es cuáles serían las características de un próximo ciclo que aparentemente estamos viviendo. Y la primera pregunta que yo hago es, ¿será que tienen condiciones de tener una escala y una respuesta de integración superior a la que tuvieron? ¿Será que podrán superar la división que es casi, no sé, como una especie de pandemia, un veneno para la izquierda, la división? Bueno, ojalá que sí, porque lo que precisa América Latina, incluso también desde la derecha, son disputas de ideas, modelos que nos saquen del lugar donde estamos, que es el lugar de la intrascendencia, para tratar de aprovechar ese nuevo orden internacional que se está construyendo, a ver si nos toca un lugar distinto que el que nos ha tocado hasta ahora. ¿Y cómo repercute ese nuevo orden internacional, Álvaro, en la izquierda en Uruguay? ¿Dónde están las pertenencias, los vínculos, las estrategias, los nexos, en definitiva? Y es un país raro Uruguay en eso porque se involucra poco en estos espacios. Y alguien puede decir, bueno, es un reflejo aldeanista o aldeano, ¿no? Es una cosa de tomar distancia. Yo creo que tiene que ver con que es muy difícil, al estar dividida la izquierda, y en general está dividida, en una época por ideas. Ahora yo diría más porque nadie quiere soltar la silla. Son distintos los instrumentos. Se dijo poco recién, aunque un poco se explicó cuando se hablaba del Grupo de Puebla, que por ejemplo el Grupo de Puebla se trata de personas, no de partidos. Mientras que históricamente, esa historia que ustedes dijeron, siempre fue organizaciones de partidos. Ahora está de moda esto de organizaciones de personas. Tanto el Grupo de Puebla como en parte también la Internacional Progresista son de ese formato. ¿Y no debilita eso de alguna manera? No, es un poco la época que estamos viviendo, ¿no? En donde la gente, dicen algunos, yo discutiría eso, vota más personas que proyectos políticos. Incluso ahí viene otra idea, que es que se le quitan los nombres más tradicionales a los partidos y aparece el término progresista, que es un término que define poco, pero que amplía. Antes era socialista, comunista, socialdemócrata. Entonces, ni que hablar con los partidos de derecha que le ponen cualquier nombre, ¿no? Podemos, Cambiemos. O sea, empieza a haber cosas que uno dice de izquierda y derecha, que son más verbos que conceptos. Pero en fin, esto tiene mucho que ver con la forma de hacer política actualmente. Entonces, en la medida que eso se fue de alguna manera, no sé, dispersando, a la izquierda uruguaya le cuesta mucho adherir a un lugar que le ponga en cuestión su unidad. Y esto es muy importante de entender. Entonces, ¿a qué se afiliaría, por ejemplo? Está al único lugar donde pertenece el Frente Amplio, y nadie lo nombró, se llama Foro de San Pablo, que fue creado en el 90 y que organizó gran parte de este ciclo que estamos hablando. Incluso su mejor momento fue cuando, por allá en el 2007, prácticamente todos los gobiernos de América Latina, de América del Sur, pertenecían al Foro de San Pablo. Entonces,
Ahora no, pero hasta hace 4 o 5 años estaba en su peor momento. Y habían quedado solo, y de esto también se habló poco, los partidos que tienen gobiernos en los lugares más polémicos. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y esto está haciendo ruido sobre todo a las nuevas generaciones, a los nuevos liderazgos, porque por ejemplo Boric dijo, yo no voy a estar en el Foro de San Pablo, por más historia que tenga, porque yo no comparto el modelo de Venezuela y de Nicaragua. Fue más cuidadoso con Cuba. Entonces, está habiendo una transformación y va a tener que haber una nueva síntesis. Y Uruguay es un ejemplo, porque el Frente Amplio, ustedes saben que hay más de 10 partidos en América Latina que usan el modelo del Frente Amplio, incluso el nombre. Sí. No lo copian, digamos, al modelo, pero sí que observan con mucho cuidado la receta del Frente Amplio, que es la unidad en la diversidad. Se ha hablado mucho de eso, siempre se lo ha puesto como ejemplo y no en vano se ha tomado el nombre o el modelo, pero en muchos países se ha visto por lo menos una intención de generar ese tipo de espacio, ¿no? Sí, sí, y 2 de esos proyectos fuera de Uruguay son gobierno, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, de Chile y el caso de Honduras. Muy bien. Álvaro Padrón, muchas gracias A por ustedes. estos minutos. Y bueno, en el próximo bloque nos vamos a estar metiendo con la elección de Colombia que se está desarrollando hoy, así que quédense, ya venimos. Bien, ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por el día de hoy. Hace unos días hablábamos precisamente de las elecciones en Colombia. Dentro de pocas horas, tal vez en pocos minutos, sepamos algunos detalles de este resultado. Y recibíamos hace unas semanas al politólogo y máster en estudios avanzados en comunicación política, Manuel Jaimes, en ese día para conocer de cerca el proceso que se estaba viviendo justamente de cara a estas elecciones presidenciales. Volvemos a recibirlo. Manuel, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, ¿eh? Hola, buenas noches, Alejandro, Maite, Noel. El gusto es mío. Bueno, estamos ya prácticamente que con los resultados a la vista. Se sabe mucho también de lo que ha pasado en este último periodo, que ha sido particularmente violento, con denuncias, con amenazas, incluso de Gustavo Petro. Por un lado, amenazas de vida, también de suspender las elecciones. Francia Márquez también ha tenido ese tipo de episodios. ¿Qué podemos decir de este último tramo de la campaña y de esa violencia implícita, incluso también para los otros candidatos, verdad? Sí, Alejandro, creo que son 2 amenazas diferentes, ¿no? La situación de amenaza frente a la vida, la humanidad de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es algo tenebroso, lógicamente, para el país y que es algo a tener muy, muy en cuenta y algo muy serio, que sin embargo el gobierno nacional, el gobierno de Iván Duque, intentó minimizar. Esto lógicamente alerta a la ciudadanía, pero creo que hubo algo positivo, y es que la ciudadanía perdió el miedo. Y por eso habló de la política del amor que lo ha hablado Gustavo Petro, habló del cambio y del cambio por la. Y por otra parte fue la amenaza de torpedear un poco las elecciones y el proceso y la mecánica electoral. Esto es más complejo. Y podemos decir que es quizás la última carta que le queda o la última maniobra. De esta maniobra intentaron pues, evitar un observatorio internacional, ¿no? Un escrutinio y un seguimiento al software de la registraduría, pero también se conocen irregularidades alrededor de testigos electorales, de tal forma intentar dificultar. ¿Por qué ocurre esto? Porque en efecto el uribismo sufre una crisis bastante grande, entonces ante los últimos, al verse en una situación tan difícil, tiene los últimos estertores, ¿no? Y tiene coletazos. Estos coletazos es intentar lanzar un manto de duda frente al proceso electoral y frente a la legitimidad de Gustavo Petro y Francia Márquez en la presidencia y vicepresidencia. Sin embargo, repito, lo que se ha visto es la ciudadanía, la nueva ciudadanía y las ciudadanías libres en la calle diciendo y en las urnas diciendo
que se necesita un cambio por la vida. Manuel, bueno, esto que comentabas de poner en cuestionamiento o en tela de juicio la cuestión de las elecciones es algo que ha pasado en otros países de la región también. Yendo a lo que podría ser un posible gobierno de Petro, ¿cómo se visualizaría este posible gobierno? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que tú destacarías? Creo que, bueno, hay diferentes desafíos. Existen, el primero, lógicamente, va a ser un reto de gobernabilidad, porque el conservadurismo, a partir de las diferentes, independientemente de las diferentes marcas electorales que tiene, pues tiene una alta burocracia en el Estado, ¿no? La ha tenido desde hace tiempo, el uribismo la tiene. Esto va a ser un reto práctico que es la gobernabilidad, cómo hacer que en efecto funcione el Estado. Sin embargo, creo que la apuesta de Gustavo Petro, que es un cambio de la Colombia humana al pacto histórico, precisamente lo que buscó fue anticipar y plantear un gobierno que sea más allá de un solo color político, sino que lograse agrupar a las diferentes expresiones de la nueva ciudadanía, de las ciudades libres y de los diferentes sectores progresistas. Hay retos, es de gobernabilidad, y lógicamente se enfrentarán retos de gestión de las expectativas, ¿no? Pero creo que esto es posible de manejar de forma adecuada, abriendo las puertas y permitiendo e incentivando la participación de los sectores y la implicación de los sectores en eso mismo de gobernar, porque la construcción de un cambio, después de 117 presidentes que ha tenido Colombia, sería la primera vez de un gobierno de estas características. La construcción de ese cambio pasa por diferentes etapas y pasa, en definitiva, por el empoderamiento de la ciudadanía. Está claro, Manuel, que los anteriores procesos donde la izquierda tenía posibilidades, pienso en la Unión Patriótica, de poder llegar al poder, fueron abortados en forma muy violenta. Esta vez, afortunadamente, no hemos visto ese tipo de episodios, pero sí esas amenazas que siempre penden sobre los candidatos progresistas en Colombia. Estábamos hablando justamente de los intentos de unificación de la izquierda. ¿Qué representa Petro en ese sentido para la actualidad colombiana, pensando en lo que está pasando hoy día en cuanto a esa integración? Creo que Gustavo Petro ha hecho un camino bastante largo, estuvo en diferentes partidos en la izquierda, que sin embargo en algún momento él sale de algunos de estos partidos porque ve que la izquierda tiene un problema, en definitiva, o la izquierda tradicional en Colombia, un problema de cerrar las puertas y de quedarse pequeñita. Precisamente lo que hace Gustavo Petro es decir, hay que salir, hay que hacer un planteamiento más allá de la izquierda tradicional y entender ese imaginario colectivo y esa demanda de la ciudadanía. Que por eso el discurso de izquierda es un juego argumentativo o uno de los juegos del lenguaje, que es el juego de las etiquetas. Y quien lo califica inicialmente de izquierda es lógicamente la derecha a través de sus diferentes marcas, ¿no? Es decir, cuidado que ahí viene la izquierda y mira que la izquierda tiene al país en una situación catastrófica, cuando para nadie es un secreto que ha sido la derecha o hay un establecimiento que siempre ha mantenido el poder. En ese sentido, Gustavo Petro significó, en la medida de que se fue superando una serie de obstáculos, y ha significado la esperanza y ese elemento aglutinador, más allá de la izquierda, que por eso hoy el debate no es un juego de categorías izquierda-derecha, sino es una situación entre seguir estando como estamos, entre una política de la muerte, una necropolítica, lo que representa el uribismo, o un cambio por la vida. Y ese cambio por la vida es lo que permite aglutinar, atraer, vincular muchas más expresiones, y ese elemento aglutinador es Gustavo Petro, que se reforzó muchísimo más con Francia Márquez en la vicepresidencia. Manuel, ya para ir cerrando, siempre intentamos poner una mirada más regional. ¿Cuáles serían los principales puntos de una futura cancillería de Petro y cuál es su visión respecto a lo regional, respecto a América Latina?
Mira, creo que va a haber un cambio en la política internacional, en las relaciones internacionales, a partir del gobierno de Gustavo Petro, por una razón sencilla. Hasta el momento, la política en general y todos los presidentes de Colombia han seguido el actor más fiel de los Estados Unidos en la región. Han supeditado su política internacional a lo que diga los Estados Unidos. Creo que en este caso el cambio diferencial es precisamente dignificar al Estado, a Colombia, la nación colombiana, el Estado-nación colombiana, frente al escenario internacional. Y esto pasa por empoderarlo y un trato digno e independiente también con la región. Ahora bien, ¿qué estamos viendo en la región y qué es lo más probable que ocurra? Es que tendremos cambios en ese sentido de una política progresista y de mantener la autonomía, la dignidad y la independencia de los países de la región, ¿no? Veremos en octubre, lo más probable es, por ejemplo, a Lula nuevamente en el Palacio de Alborada, en Brasilia, como presidente de Brasil, ¿no? Entonces hay una configuración que puede permitirnos seguir avanzando en una agenda regional, que esa agenda regional tiene que ir fuera de las etiquetas políticas, tiene que ser sobre unos conceptos y unos temas que son ahora mismo necesarios para avanzar como especie. Manuel, hemos seguido muy atentamente, los discursos de Petro, sobre todo con la realidad colombiana, pero hemos escuchado poco sobre los distintos referentes progresistas de la región, sobre todo, por ejemplo, el caso de Boric en Chile, cómo es la relación con Maduro, qué consideraciones tiene, para saber un poco qué piensa Petro también de quienes están más o menos dentro de una línea de pensamiento similar dentro del continente. No, Petro lo que ha dicho es que en efecto hay que relacionarse, pero repito, ha ido más allá de la posible sintonía o afinidad política, ¿no? Sino más sobre algunos conceptos. Lógicamente, y esto fue algo que impactó bastante, ¿no? La posesión de Boric cuando no va a Duque y cuando al que reciben como presidente es a Gustavo Petro. Lógicamente habrá un trato cercano con aquellos con los que existe pues esa afinidad política e ideológica. Pero más allá, él ha sido bastante práctico en decir, independientemente de que tengamos afinidad política e ideológica o no las tengamos, lo que hay que hacer es construir ese tema. Él ha tenido y ha planteado sus diferencias y unas diferencias bastante marcadas con la situación de Venezuela, pero él dice una cuestión es lo personal o lo que yo pueda ver, además del modelo, y otra cosa es qué es mi vecino. Y con la vecindad y con los actores regionales lo que tenemos que hacer es mirar en dónde nos encontramos para seguir avanzando como región, ¿no? Manuel Jaimes, desde Colombia, te agradecemos muchísimo por estos minutos en este día tan especial para tu país. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bien, y nosotros ya nos despedimos. Nos estaremos reencontrando como siempre el próximo domingo acá en TV Ciudad. Un gusto y muy buena semana.